Vamos a ir a la palabra del Señor ahora. Vamos a estar buscando en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 3. Algunos estudiosos aquejan el libro de Hebreo a Pablo y otros estudiosos mencionan que debe ser de otro autor y no del apóstol. Así que como sea de Pablo, no lo sea, esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. El instrumento puede ser cualquiera, pero el que envía el mensaje es Dios. Libro de Hebreos, capítulo 3, y del capítulo 3 vamos a estar leyendo el verso 12. Dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos, Señor, y te damos gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por habernos alcanzado con este bendito evangelio que nos trajo, Señor, a entrar dentro de este reino, Señor, un reino inconmovible. Gracias, Señor, porque tu justicia nos ha alcanzado y es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia, por eso con gozo en esta noche nos hemos reunido, Señor, para oír tu voz, oír tu palabra. Aquella voz, Señor, que un día conmocionó, Señor, el monte de Sinaí y que conmueve también nuestros corazones al escucharte a ti, nuestro amado Señor. Mi amado Salvador, sea en esta noche tu gracia llenando este lugar, inundando nuestros corazones y abriendo nuestro sentido para entender todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y el Señor nos vino mostrando y hablándonos del lugar a donde Él nos ha introducido, que es un reino inconmovible. Y dijimos, hermano, que justamente el Señor nos decía esto como para que veamos el valor que tiene el pertenecer a un reino que no va a pasar. Los reinos de los hombres pasaron, van y vienen. Aún el príncipe de este siglo que gobierna a los hombres, él también va a pasar. Todo va a pasar, pero el reino de Dios, que es un reino inconmovible, ese nunca va a pasar. Y a nosotros, que hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados para ser introducidos en este reino, un reino inconmovible, dándonos Él a nosotros una vida indestructible, la vida de Cristo dentro de nuestro corazón. Entonces, cielo y tierra pasarán, y la palabra y lo que están en la palabra de Dios no pasarán. Un reino inconmovible es lo que hemos recibido. Y nosotros leímos en esta noche este pasaje del libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12 en adelante, donde el escritor, él habla y dice, mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces está diciendo, tengan cuidado que no sea cosa que por el engaño del pecado el corazón se endurezca y esto los lleve a separarse de Dios.
Nosotros hemos visto ya lo que ha ocurrido en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban en perfecta comunión con Dios y algo rompió esa perfecta comunión con Dios, que es la desobediencia. La desobediencia a Dios llevó justamente al que se introduzca el pecado, y cuando se introdujo el pecado, dice que también la muerte se introdujo y pasó a todos los hombres. Y eso produjo una división entre Dios y los hombres. Entonces el escritor dice, mira, hermano, fíjense, tengan cuidado que ninguno de ustedes, su corazón se endurezca. Por eso Dios nos vino hablando cómo es que son bienaventurados los de limpio corazón. Y cómo es que el Señor decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, estar velando. Y dijimos, estar velando a las puertas de los ojos, de manera que no entre algo malo dentro de por nuestros ojos, porque va a caer al corazón, ni tampoco que entre por nuestros oídos aquellas cosas malas que también van y caen dentro del corazón, y lo malo endurece el corazón y hace apartarse y separarse de Dios. El pecado produce separación entre Dios y el hombre. Por eso es que aparece Cristo ante tremenda brecha entre Dios y el hombre. Entonces aparece Jesucristo, el Señor Jesús, para obedecer, cumplir toda la ley y alcanzar una justicia que ningún hombre pudo alcanzarla, pero que Él la alcanzó, y luego a los que tienen fe y creen en Él, entonces les asignado, le he traspasado esta justicia para que la brecha entre el hombre que ha creído y Dios desaparezca, y todos nosotros que hemos creído tengamos entrada libre por la gracia de Dios al trono de su gracia. Entonces el escritor de Hebreo, él dice así, mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Tengan cuidado con su corazón. Tengan cuidado, nosotros hablamos que a veces hay basureros que están pasando, y cuando pasa, y si usted le presta el oído y no está vigilante con su oído, le tira tantas cosas dentro del corazón fea que hace que el corazón se endurezca. Chisme, cuento, cosas que en lugar de edificar destruyen la fe de aquel que ha creído. Entonces el escritor decía, mirá, hermano, miren, hermano, tengan cuidado, como decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas que el chisme llene tu corazón y que por el chisme se aparte y por el cuento se aparte. Cuiden los oídos de lo que escuchan. Y dijimos, no solamente los oídos, las puertas de los oídos, sino las puertas de los ojos. Por eso nosotros comentamos que aquellas personas que han sido encarceladas y tomadas por violaciones y todas esas cosas, se ha comprobado que en sus habitaciones tenían pegadas todas cosas lujuriosas, todas pornografía. Entonces, si no se cuidan los ojos de no mirar pornografía, si no se cuida y permite que la pornografía entre por los ojos, va a caer dentro del corazón. Endurece el corazón el pecado, el engaño del pecado endurece el corazón, entonces lo va separando de Dios. El pecado separa del Señor. Separa el pecado, separa de los grupos, separa de la iglesia, separa de todas las cosas que son del Señor, porque el corazón malo se va endureciendo y se va alejando. Se aleja de la iglesia, se aleja de la congregación, se aleja de los hermanos, pone distancia de todo lo demás a causa del corazón malo. Entonces el escritor dice, miren, hermano, una cosa tienen que tener cuidado y deben de cuidar, su corazón, su corazón. No permita que le carguen su corazón, no permita. Y si alguna basura ha entrado y ha caído basura en su corazón, échela fuera, échela fuera. Yo les comenté que en una oportunidad, en la iglesia, no acá, en otro lugar, siempre yo saludé a los hermanos calurosamente y abrazaba a los hermanos y los saludaba.
Y había, en una oportunidad vino alguien y me dijo, ¿sabe qué es, hermano? Ese que usted acaba de saludar, usted no sabe lo que era antes, le hizo la vida imposible a la mujer, le hizo la vida imposible al pastor, a la iglesia, a todo. Usted no sabe lo que era, cargó basura dentro de mi corazón. Y después cuando vi al hermano, ya no lo veía más como antes. Antes al hermano lo abrazaba, pero después que echaron esa basura en mi corazón, entonces yo ya lo veía un poco de a través. Y después que pasó 1 o 2 reuniones, de repente dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a permitir que por lo que me dijeron yo tenga otra actitud con mi hermano? No, limpié mi corazón y cuando volví a ver a mi hermano, lo saludé como siempre. ¿Se da cuenta lo que hace la basura dentro del corazón? Le tiran basura y después usted ve al hermano o a la hermana de a través, cuando no debería de ser así. Por eso la necesidad de cuidar los oídos de lo que oímos, no sea cosa que la basura de lo que oímos cargue en nuestro corazón. Y también cuidar nuestros ojos de lo que vemos, no sea cosa que la basura de lo que usted ve entre al corazón y que produzca un endurecimiento. Cuando el corazón se endurece, entonces ya la persona no tiene ganas de servir a Dios. No tiene ganas de evangelizar, no tiene ganas de ir al grupo, no tiene ganas de ir a la iglesia, no tiene ganas de juntarse con los hermanos, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia. Se está endureciendo, el corazón se está poniendo como una piedra. No es más un corazón sensible, un corazón sencillo delante de Dios, un corazón que se quebranta delante del Señor, sino que se endurece el corazón y se endurece el corazón y se endurece toda la persona para con las cosas que son del Señor. Entonces el escritor dice así, mirá hermano, como diciendo, presten atención a lo que le voy a decir porque le voy a dar un ejemplo y el ejemplo son sus propios padres. ¿Quién? Sus propios padres, porque nosotros miramos a quién le escribía el escritor, a los hebreos. Y miramos en el tiempo que él escribía. Estaba, diríamos, en tiempos modernos, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces el escritor le trae a la memoria sus padres, aquellos que recibieron la ley en el monte de Sinaí y aquellos que tenían que llegar a un lugar que Dios había prometido, una tierra prometida. ¿Y cómo es que, teniendo la promesa de entrar, la palabra de Dios que Dios le dijo que Él se lo iba a dar, que iba a hacer de ellos, cómo es que lo tentaron a Dios? No solamente lo tentaron, no le creyeron a Dios. Y como no le creyeron a Dios, a causa de la incredulidad, no entraron a la tierra prometida. Entonces le dice, mirá hermano, tengan cuidado. Fíjense en que algunos que les precedieron a ustedes ya no están en la iglesia. ¿Y cómo comenzaron? Comenzaron así, escuchando un chisme, escuchando otro chisme por allá. Comenzaron así, dejándose llevar por lo que veían. Comenzaron así. ¿Y sabe cómo terminaron? En incredulidad. ¿En incredulidad? ¿Usted le va a hablar del Señor? No me hable del Señor. A mí no. Y eran personas que estaban en la iglesia alabando a Dios. ¿Usted le va a hablar del Señor? No, sí, ya voy a ir. Y no pueden arrancar, porque el corazón se le puso tan duro que después ya no pueden arrancar, no pueden llegar a la congregación. ¿Sabe cuántos hay así? No, sí voy a ir, no, sí voy a ir. Y no pueden llegar, y no pueden llegar, y no pueden llegar a causa de la dureza. Hombres y mujeres que estuvieron sirviendo al Señor, pero que se volvieron atrás. Y el apóstol Pablo habla de Himeneo y Fileto. Ellos servían al Señor, estaban glorificando a Dios, pero llegó un punto que su corazón se endureció. No creyeron a lo que Dios hablaba, no creyeron que lo que Dios hablaba en la iglesia era justamente palabra de Dios. Tomaron como palabra de hombre y después se descaminaron de la fe, se separaron de los apóstoles y empezaron a hablar pavada, diríamos así. El apóstol dice, diciendo que la resurrección ya fue hecha. Entonces, ¿cuándo entraron en el error? Cuando se separaron del lugar donde el Señor los puso.
Dios los colocó en un lugar. ¿Para qué lo colocó? Para que crezcan, para que tomen crecimiento, para que entren dentro de un ministerio y comiencen a hacer un trabajo según el llamado de Dios que tengan. Pero al mirar ello con ojos humanos, escuchar las palabras humanas, cargarse el corazón de toda la basura, permitir que por sus ojos entren cosas malas y cargue el corazón se endureció. ¿Y qué ocurrió? Dice, Himeneo y Fileto se descaminaron de la fe. Se descaminaron de la fe, dejaron de creer como creían en un principio. En un principio venía a la iglesia, gloria a Dios, palabra de Dios, decían palabra de Dios. Y al final de su carrera decían, no, palabra de hombre, eso no es palabra de Dios, porque se endureció el corazón y ya no creían. Entonces el escritor dice así, mirá hermano, como diciendo, tengan cuidado, como diciendo, mire, no se dejen arrastrar porque hay muchos ejemplos de personas que estuvieron delante de Dios y ya no están más. Mirá hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Se separan de la iglesia, se separan del Señor, se separan de Dios. Nosotros pensemos esto. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 dice así, y él mismo constituyó. Entonces habla de hombres de Dios constituidos para perfeccionar a los santos. Entonces habla de lugares donde hay hombres de Dios constituidos por Dios para perfeccionar a los santos. Entonces miramos, el lugar es de Dios. El que está dirigiendo y perfeccionando es un hombre que es de Dios. Y los que son llamados, que están en ese lugar, son de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando alguno de ellos mira así y no ve la palabra como lo que es? Una palabra de advertencia que viene de parte de Dios, sino que la ve como que es una palabra de hombre. ¿Sabe lo que ocurre? Empieza el corazón a endurecerse. Empieza a endurecerse y luego dice, no hace falta que me congregue. Si yo en mi casa estoy bien. Y él no se da cuenta que salió de un lugar que Dios estableció delante de un hombre que es de Dios y de una dirección que viene por el Espíritu Santo de Dios. No puede percibirlo. Su corazón se endureció y piensa que es mejor y es lo mismo quedarse que en la casa que venir a la congregación. Es terrible eso. Por eso el escritor dice así, miren, tengan cuidado, no se dejen arrastrar. Miren aquellos que parecían que estaban firmes y que han caído. Miren, parecía que estaban firmes, pero permitieron que el pecado llene su corazón, el engaño del pecado llene su corazón y los separe de Dios. Los separe de Dios. Mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, fíjense, examinen su corazón. Mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A lo que Dios está hablando. Incredulidad a lo que Dios dice. Nosotros miramos a dónde dice que nos introdujo. Nos ha introducido justamente en un reino inconmovible. Nos mostró el valor, lo que es el reino y que no hay forma de pagar para entrar en él. Sin embargo, a nosotros, sin tener carta de nada, Dios nos hizo por la fe entrar en ese reino inconmovible. Y somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que ha hecho Dios en nosotros. Nos introdujo en su reino. Pero ¿qué ocurre cuando está la incredulidad? Entonces no se cree. Como no se cree al reino que se ha entrado, no hay gratitud. Y como no hay gratitud, no hay servicio a Dios. No hay servicio al Señor, porque falta gratitud. ¿Por qué falta gratitud? Porque desconoce, no le da el valor al reino donde ha sido introducido. Por eso dice el escritor, mirá hermano, tengan cuidado,
Cuiden su corazón, no sea cosa que el corazón se llene de incredulidad y la incredulidad, la dureza del corazón lo lleve a apartarse y a separarse del Dios vivo. Y luego dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Hermano, ¿qué te está pasando? Te estás quedando. ¿Por qué te estás quedando, hermano? No, hermano, tenemos que seguir. Nuestro llamado es de Dios. Dios nos llamó. Lo que tenemos nosotros es un supremo llamamiento, hermano. ¿Cómo te vas a quedar? Vamos a orar. ¿Cuál es tu problema? Vamos a orar. Yo te voy a ayudar, hermano, en oración. Vamos a pedirle al Señor por tu problema. Y uno con otro se alienta, se animan, se fortalecen, se ayudan. Mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, cuando usted examina su corazón y usted ve que hay un atisbe de duda, entonces tiene que ir corriendo, Señor, quita esta duda, quita esto, yo no quiero, lo que tú hablas es palabra tuya, salió de tu boca, de tu espíritu, de tu voluntad. Para mí, Señor, tu palabra es lámpara para mis pies y lumbrera mis caminos. Y usted se afirma, Es como el que está débil y dice, estoy débil. ¿Cómo anda, hermano? Luchado. ¿Y usted cómo anda? Siempre luchado, siempre débil. Y vamos a la palabra de Dios y dice, diga el débil, fuerte soy. Y cuando usted dice, fuerte soy, siente como que fuerzas de Dios entran dentro suyo. Pero usted dice, soy débil, siempre luchado. Y en alguna oportunidad sabía escuchar que le preguntaban a alguien, ¿cómo anda, hermano? Y siempre gozoso y en victoria. ¡Wow! Pero al menos se animaba. Por eso la Escritura dice, diga al débil, fuerte. Es decir, no se entregue. ¿Por qué no se tiene que entregar? Porque usted es de Dios. Pelee la buena batalla de la fe. Usted es de Dios. Dios lo llamó. Dios lo lavó, lo limpió y lo puso en un lugar especial. Un lugar donde usted va a fructificar. Un lugar donde usted va a crecer. Un lugar donde va a tomar fuerzas espirituales. Lo puso Dios. Dios lo llamó. Entonces usted no se desanime. Confíe en Dios y espere en Él. Y Él hará y contestará las peticiones de su corazón. Esperen en el Señor. Por eso él dice, miren hermano, presten atención a lo que le voy a decir. No permitan que la incredulidad le gane el corazón, porque si le gana la incredulidad a la palabra de Dios, el corazón de ustedes le va a pasar como muchos que ya están afuera, están fuera del cuerpo del Señor, fuera de la iglesia, están fuera de la congregación, del lugar donde Dios lo puso, porque tienen el corazón endurecido, se han endurecido. Y cuando usted le habla, sí, pero nunca pueden llegar al Señor, porque su corazón es como un corazón de piedra, ya nada los conmueve. No los conmueve la palabra de Dios. Usted va a ver que hay hermanos que se ponen a leer la Biblia, están solitos leyendo la Biblia y de repente le gotean lágrimas porque la palabra conmueve su corazón. Lo conmueve, están leyendo algo y su espíritu se conmueve delante del Señor. Pero estos otros, no hay forma, el corazón endurecido, duro el corazón. Por eso dice, miren hermano, tengan cuidado y vigilen su corazón. No permitan que la incredulidad le gane el corazón porque lo va a endurecer en contra de Dios. Y después van a elegir el mundo antes que al Señor. Mirá hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ayúdense, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, ayúdense. Llámense por teléfono, hermano. Me pareció extraño que no venga. ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Aunque sea un llamado por teléfono. Hermano, necesita ayuda. Quiere que voy a su casa y vamos a orar por el asunto, el problema que tiene. Exhortaos unos a los otros para que no se endurezcan con la dureza del corazón para apartarse de Dios.
Por eso el Señor ha permitido que tengamos grupos. Hay grupos en la iglesia. Usted tiene que pertenecer a un grupo donde hay un dirigente que es diligente, que se preocupa por los hermanos que pertenecen a su grupo. Entonces siempre tiene contacto para ver cómo están, qué le pasa, cómo andan, es decir, para ayudarlo. Un dirigente que lo lleva a orar. Vamos a orar, hermano, en la iglesia, en la iglesia, en el grupo tenemos este problema. Vamos a orar, oremos por esto, hermano. Y va en comunión, ayudándose unos a los otros y unos a los otros, exhortándose para que no se le endurezca el corazón. Por eso el escritor dice así: exhortaos los unos a los otros cada día. Hermano, pero me llamó ayer. Bueno, perdóneme, pero yo necesito hoy de vuelta saber cómo está. Pero me llamó ayer y antes de ayer. Bueno, discúlpeme, pero yo antes de ayer estaba preocupado, ayer también y hoy también, por eso lo llamo. ¿Cómo anda, hermano? Yo quiero orar por usted. Es decir, la preocupación por los hermanos que se van quedando. Se van quedando. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo. Usted va caminando y le sacan el brazo y se lo olvidó en su casa y dice: me olvidé el brazo, ¿qué importa? No, ¿de dónde está mi billetera? Usted observe, hay hermanos que vienen a la iglesia: me dejé la Biblia, bueno, no importa. Y vos, me dejé la billetera, bueno, no importa. Y vos, me dejé el celular, ya vuelvo, pego la vuelta y voy. El celular es más valioso que la Biblia. A veces más valioso que la cartera. Si me dejo todo, dejo. Pero si me olvido el celular, pego la vuelta y vuelvo, porque me siento desnudo si no tengo el celular. Tendría que sentirse desnudo si no tiene el Espíritu Santo. Sentirse desnudo si no siente la presencia de Dios. Sentirse desnudo si no puede congregarse. Sentirse desnudo. Me falta la compañía de los hermanos, de mis hermanos, la compañía del Señor. La necesito. Corro a la iglesia en búsqueda de ello. Corro, tiene que correr al Señor. Entonces el escritor dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ve lo que hace el pecado? Lo hace endurecer y lo hace separar de Dios. Lo separa de Dios. El corazón se vuelve como piedra. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ve? Firmes hasta el fin. Cuando nosotros vemos el verso 8 de este hebreo, dice así: recordándole a los hermanos hebreos a sus padres: no endurezcáis vuestros corazones, no se pongan duros contra el Señor. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Israel salió de Egipto rumbo con una promesa, la tierra prometida. Intermedio el Sinaí, los mandamientos, y luego rumbo a la tierra prometida. Pero cuando estaban a punto de entrar en ese lugar de reposo, la tierra prometida, la Biblia dice que no mezclaron fe a la palabra de Dios a causa de lo que vieron. En lugar de guiarse por la fe, por lo que Dios decía, se guiaron por la vista, y el pueblo de Dios es un pueblo que no anda por vista, sino que anda
por fe. Y ellos se guiaron por la vista, por lo que vieron. Vimos gigantes. La tierra traga a los hombres. Es tierra de gigantes. No van a comer ellos como un pan a nosotros. Sin embargo, a causa de rebelarse en contra de Dios, Dios los mandó de vuelta que vuelvan al desierto. Hubo dos que creyeron a Dios y ellos dijeron, no, nosotros lo vamos a comer como pan a ellos. Sin embargo, la rebelión de ellos llevó a que vuelvan al desierto y estén dando vuelta al desierto 40 años. Y los que creyeron y dijeron, lo vamos a comer como pan, tuvieron que soportar el castigo de los demás y caminar con ellos también 40 años alrededor del desierto. Los que se rebelaron, ¿sabe qué? No entraron. No pudieron entrar, no entraron, se rebelaron en contra de lo que Dios decía. Dios decía que Él los iba a entregar en sus manos. Y ellos dijeron, no, ellos son más fuertes de sí. Creyeron más a lo que veían que a lo que oían de Dios. Entonces no mezclaron fe a la palabra de Dios. Entonces Dios juró, estos no van a entrar en mi reposo. Y así fue. No entraron, cayeron en el desierto uno por uno. Y cuando murieron todos, los que nacieron y crecieron fueron los que entraron a la tierra prometida. Por eso vemos el verso 17 de este capítulo 3 de Hebreo que dice lo siguiente. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años dando vuelta en el desierto? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que endureció su corazón? La incredulidad de no creerle a Dios, que se le tomó como un pecado. Entonces, el pecado endureció su corazón, no le creyeron a Dios y fue el impedimento de entrar en el reposo. Por eso cuando leemos, pasamos al capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parecería ser como que todavía están indecisos si van a entrar o no van a entrar, si van a creer o no van a creer. Están en la tierra de la indecisión. Bueno, usted tiene que tomar una decisión en esta noche y debe creerle al Señor y debe creerle a su Dios, porque en la indecisión no entra. Pero si usted tiene fe y le cree a Dios, hoy pasa al lugar de reposo del Señor. Porque los que están de este lado del reposo tienen una forma de vida, pero los que entraron en el reposo del Señor tienen otra forma y sienten diferente. Los que están de este lado del reposo están todavía desesperados, están todavía con temor, con miedo, pero los que pasaron del otro lado, ellos dicen, en paz me acostaré y dormiré y me levantaré porque el Señor está conmigo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en su reposo. ¿Cuánto le creyeron al Señor? ¿Cuánto le creen al Señor? Lo que hemos creído, entramos en el reposo del Señor. Cierre sus ojos un momento. Somos llamados a participar de las bendiciones del Señor y entrar en este bendito reposo, esta bendita salvación. Por eso para nosotros, lo que entramos en el reposo es esta fiesta de la cena del Señor. Con gozo, lo que hemos creído en esta noche, vamos a participar de ella. Cierre su